una serie de teorías que enseñan que el sacrificio de Caín, dentro del sacrificio de Caín, pues como Caín en el fondo no amaba a Dios, no le interesaba estar bien con Dios, pues él ofreció un sacrificio al Íseba, que ni siquiera se preocupó si lo que él estaba ofreciendo era de lo mejor que él tenía, de lo que él cultivaba. Él simplemente lo ofreció. Ellos, la historia cuenta que ellos estaban, acuérdense que ya para entonces Adán y Eva habían sido expulsados del Edén por causa del pecado de desobediencia, y ellos estaban intentando de una manera, pues, captar la atención de Dios, pues de ver el sufrimiento de sus padres, ya alejados de Dios, expulsados del Edén, pues si de alguna manera Dios pudiese perdonarlos y volverlos al lugar y al entorno donde ellos estuvieron originalmente, del cual por causa de su pecado, pues Dios los desechó, ¿verdad? Y se cree que estos sacrificios que ofrecía Caín y Abel eran movidos por ese deseo, a ver si Dios perdonaba el pecado de sus padres. Entonces no dudamos que, aunque estamos hablando aquí de dos personajes, de Caín y de Abel, ofreciendo quizás no el mismo sacrificio, pero el sacrificio a Dios, había una diferencia en cuanto al sentir que había en cada uno de ellos. Abel, pues de verdad era un hombre, un joven, noble, sincero, que amaba a Dios. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la Biblia dice, cuando describe el sacrificio que él ofreció, que él dio lo mejor de lo mejor. Y eso, hermano, tiene que ver con el verdadero adorador, ¿verdad? Por otro lado, Caín no. Caín, aunque deseaba quizás lo mismo que su hermano deseaba en cuanto al perdón y la restauración de su familia, pues él en el fondo no amaba a Dios. Era como que no le interesaba mucho impresionar a Dios. ¡Ay, alay se va! ¡Ay de lo que me sobre! La cosa es cumplir, la cosa es ofrecer sacrificio. Esta es una teoría. Otra teoría es de la cual yo me inclino más para darle un poquitito de crédito a Caín, ¿verdad? De que Caín ofreció lo mejor de lo mejor también. Así como Abel ofreció los carneros más gordos y los mejores de su ganado, pues también Caín ofreció lo mejor que él tenía. Solo que pues a Caín se le pasó de que Dios demandaba sangre en los sacrificios, cosa que él no hizo, ¿verdad? Dentro de su sacrificio. El indicio que Dios dio en cuanto al sacrificio que involucraba sangre, el indicio que Dios dio fue cuando, años atrás, cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó un animal, ¿correcto? Porque ante la desnudez de su pecado, pues ellos pudieron verse. O sea, por causa del pecado que ellos cometieron, ellos pudieron ver su desnudez, la cual viene representando el pecado. La desnudez representa el pecado, el cual Dios, a través del sacrificio de un carnero, pues vistió, cubrió a Adán y Eva. Entonces ese fue el indicio que Dios dio en cuanto a el tipo de sacrificio que Él demandaba de los hombres, donde estuviera involucrada
la sangre de un inocente, que por supuesto siglos después vendría a ser representada a través del Cordero de Dios, que es Cristo. Y aquí lo dice, y casi todo es purificado según la ley, dice, con sangre, y luego dice el escritor a los hebreos, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, claro está que Dios demandaba sangre en los sacrificios, sangre inocente, que fuera de animales. ¿Por qué? Porque los animales, dentro de su naturaleza, ellos no pecan. ¿Sí? Si un perro te muerde, él no peca, el perro no es pecador. Si un caballo te tumba, te montas y te tumba y aparte te da tu pisotón, él no peca. No hay maldad en él. Ay, mira, ese perro es bien malo, ese caballo es bien brioso. No, hermano, ellos actúan y se comportan en base a su naturaleza. Pero no los podemos culpar de que ellos son pecadores como nosotros. El pecado solamente aplica a los hombres por causa de la desobediencia que trajo el pecado al mundo, el pecado de Adán y Eva, el cual pasó a todos los hombres, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero entonces, ¿cuál fue el problema con estos dos sacrificios? Uno de ellos fue el tipo de ofrenda. Ese fue uno. ¿Por qué? Porque Caín trajo frutos de la tierra cuando lo que Dios quería era un sacrificio que involucrara sangre inocente, ¿verdad? El segundo problema, eso está en Génesis 3:21 para los que quieran anotarlo, fue la calidad de la ofrenda. Si notamos, hermano, Caín trajo algunos frutos de la tierra muy diferente a la ofrenda que Abel ofreció. Quien trajo, dice la Biblia, de lo mejor de su ganado. Eso está en Génesis 4 del 3 al 4. Si gustan, vamos a leerlo. Génesis 4 del 3 al 4 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice la palabra, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice al final del texto? Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Caín tenía quizás dentro de su naturaleza real e interna, tenía una buena intención, ofrecer sacrificio a Dios. Es bueno, así me enseñaron, Él es Dios. Pero aquí el pecado de Caín fue que él no amaba a Dios. Y por eso él ofreció el sacrificio que mejor a él le pareció. Aunque a lo mejor era sincero. O sea, en pocas palabras, Caín estaba sinceramente equivocado, como ya conocemos, ¿verdad? Hermano, esto nos indica que la ofrenda de Abel, como ya lo vimos en el texto, fue más excelente que la de Caín para Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios la miró con agrado. Y fue precisamente la fe de Abel la que lo motivó a dar más de sí mismo en la adoración a Dios que Caín. Y esto, como te lo dije hace un momento, hermano, esto refleja sinceramente el tipo de adorador
que nosotros, ya como parte del cuerpo de Cristo, podemos llegar a ser para Dios, ¿verdad? O sea, lo que manifestó en Caín y Abel por causa de la ofrenda que cada uno de ellos ofreció fue qué tipo de adorador era cada uno. ¿Qué tipo de adorador era Caín? ¿Qué tipo de adorador era Abel? ¿Cómo lo supimos? Por el tipo de ofrenda que ellos trajeron a Dios. Ellos hicieron a Dios, el sacrificio que ellos hicieron a Dios. Amén. Pero aún con esto, hermano, aún con esto, Caín, a pesar de saber que él no había hecho lo correcto, dice la Biblia que Caín se indignó porque cuando vio que Dios rechazó su ofrenda. En el versículo 7, capítulo 4, versículo 7 de Génesis, aún a pesar, hermano, de que Dios le había mostrado a Caín el camino correcto, pero aún con esto, Caín se negó a seguir lo que Dios le dijo. Veamos lo que Dios le dijo en el versículo 7, y yo me voy a tomar la libertad también de leerlo en la versión Nueva Internacional. Una vez lo leemos aquí en la versión Reina Valera, pero también me gustaría leérselos en la versión NBI. Dice: si bien hicieres, Dios le dice a Caín, cuando lo mira ahí todo enojado porque no había aceptado su ofrenda, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice Dios. Con todo esto, dice el Señor, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora veamos cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? Le dice a Caín: ¿por qué andas cabizbajo? Y luego le dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Eso fue lo que le estaba diciendo Dios. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, Dios le había dicho a Caín: ¿por qué te enojas? Que yo no acepté tu ofrenda. ¿Por qué te enojas? Si hicieras lo bueno, si hubieras hecho lo que tu hermano hizo, yo hubiera aceptado tu ofrenda también. Si haces lo bueno, entonces caminarás delante de mí. ¿O no le decía Dios lo mismo a su pueblo allá en el Antiguo Testamento? Siempre les decía lo mismo. Siempre cuando Dios le hablaba a un rey o a un hombre que intentaba caminar con Dios siguiendo sus mandamientos, una de las expresiones que más Dios usaba era: si caminas rectamente delante de mí. Condicional. Sí, hermano, para que no pensemos tú y yo que podemos caminar de la manera que queremos y aún Dios va a estar con nosotros. Eso es una mentira. No, y eso es algo que no ha cambiado. Aún Dios sigue tratándonos de la misma manera. Si caminas rectamente delante de Dios, dice, estarás delante de mí. ¿Qué quiere decir estarás delante de mí? Significa: yo te veré, yo te guiaré, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te bendeciré. Pero si no, pues entonces no pienses que yo voy contigo, ya vas tú solo. Ya me dejaste por allá. ¿Sí? Yo lo decía Dios siempre casi lo mismo en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba.
Allá cuando Dios hablaba. Porque ahora dice Hebreos que Dios ahora nos habla por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Caín, si hubieras hecho lo mismo, ¿sí? Si haces lo bueno, el pecado no va a lograr controlar tu vida. Pero si haces lo bueno, pero si no haces lo bueno delante de mí, entonces el pecado, Reina Valera, el pecado se enseñoreará de ti. Que quiere decir, el pecado te va a dominar. Pero si no lo haces, tú lo vas a dominar a él. El pecado no tendrá control de tu vida. ¿Verdad? Creo que está claro, ¿no? Pero ¿qué hizo Caín? Se enojó, se indignó, pero aún con eso se negó a obedecer o a seguir el consejo que Dios le estaba dando. ¿Sí? Al contrario, hermano, Caín se negó a someterse al camino de Dios. Y lo peor de esto, que en un arrebato de ira y de cólera celosa, Caín asesina a su hermano. Sí. Porque una de las cosas, hermano, que la desobediencia a Dios produce en los hombres son celos, ira. ¿Sí? Anhelan lo que otro tiene. Ay, ¿por qué Dios usa tanto a ese hermano y a mí no me usa? Y una forma de desquitarme o de vengarme es, comienzo a desacreditar al hermano. Comienzo a hablar mal del hermano. Comienzo a verle sus hilitos colgando al hermano. Ay, es que me preocupa su alma. No, no es verdad. Tienes envidia del hermano o de la hermana. ¿Sí? Ay, ese vestido se le ve horrible a la hermana, dicen las mujeres. Y tú sabes que se le ve muy bien. Tú sabes que tiene hasta personalidad la hermana. ¿Verdad? Lo que tienes es envidia de tu hermana. Bueno, Caín sintió envidia de Abel. Ah, sí, el de él sí lo recibió y todo, y el mío no. Ven, Caín, ven Abel, salgamos a pasear por el campo. Y con engaños Caín se lleva a su hermano. Versículo 8, si Cristian lo pone. ¿Y qué pasa? Veamos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, hermano, énfasis agregado. Y aconteció que estando ellos en el campo, dice la palabra, que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sí, hermano, Caín mató a su hermano menor por envidia, por celos. Ay, no, yo no haría eso con mi hermano, jamás. Hermano, cuando tú ya lo estás criticando, ya lo estás matando. ¿O no es verdad? ¿Sí? O a tu hermana. Delante de Dios dice la palabra que eso es como un asesinato. ¿Sí? Hay un escritor, teólogo muy prestigioso que se llama Warren Wiersbe. Él describió la ofrenda de Caín de esta manera. Él dice, la ofrenda de Caín, y hasta yo me quedé así pensando y hasta temblando, dice, la ofrenda de Caín representa un rechazo del camino de la salvación de Dios. Eso es lo que representa, hermano. Ya que lo que Dios hizo en Génesis 3:21 con Adán y Eva, cuando se acuerdan, cuando sacrificó un animal para cubrir su desnudez de ellos porque habían pecado, lo que él hizo en el Edén con Adán y Eva,
fue para dejar en claro, hermano, para dejarnos en claro que la única vía de perdón delante de Dios es el derramamiento de sangre. Porque como dice el capítulo 9 de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿verdad? Lo leímos hace un momento. Entonces, dice Warren Wiersbe, es la única vía que existe y que existirá hasta el final de los tiempos, la única vía de perdón. O sea, si no hay derramamiento de sangre inocente, hermano, o sea, para explicarlo mejor, si tus pecados y los míos no han sido perdonados por Dios a través de Cristo, pues entonces aún delante de Dios tú estás en tus pecados. Tus pecados aún están vigentes. ¿Sí? Aún tienes una deuda impagable para con Dios. Aún hay una factura que no se ha pagado en tu vida, la cual Dios te cobrará el día del juicio. Cuando vea que tus pecados nunca alcanzaron a ser pagados en su totalidad por Cristo. O sea, si tus pecados o los míos no han sido perdonados por Cristo Jesús, hermano, mejor es que te cuides. No sea, como decimos vulgarmente, que la huesuda te sorprenda allá afuera y mueras en tus delitos y pecados. Porque dentro de las demandas de Dios está el derramar sangre como la única manera para poder expiar el pecado de los hombres. Y Él ofreció el cordero, perfecto. Él mismo ofreció el sacrificio a través de su Hijo. Así como un carnerito inocente sin maldad, como hablábamos hace un momento, así también Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, sin pecado alguno, fue ofrecido como esos carneros en un sacrificio completo. Y digo completo porque fue completo, hermano, porque así como dice Colosenses, en Él estamos tú y yo completos. En pocas palabras, si tus pecados fueron expiados por la sangre del Cordero que es Cristo, hermano, tus deudas están a cuentas con Dios. Tus pecados han sido perdonados. Te puedes morir saliendo de aquí si quieres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la factura ya fue pagada. A través de Cristo, hermano, delante de Dios estamos saldados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo cumplió las demandas de Dios, sin derramamiento de sangre. O sea, ni siquiera una persona con toda su buena voluntad, como la Madre Teresa de Calcuta, que amaba a toda la humanidad y que hacía obras de caridad por todos lados, que hasta la canonizaron, creo. Así como a tantos hombres que han sido canonizados, hermano, ninguno de ellos con esa santidad de sumos pontífices, ninguno de ellos calificó ni calificará jamás delante de Dios para cubrir los pecados de los hombres. Solamente hubo un sacrificio, y ese ya se ofreció hace más de 2000 años. ¿Sí? Y bienaventurados aquellos que hemos alcanzado esta gracia salvadora a través de Cristo, y que ahora en el tiempo presente
no hacemos otra cosa más que darle la gloria a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque paz tenemos para con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿No dice la palabra así? ¿Sí? Veamos lo que dice Efesios 2, capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra, veamos, dice, porque por gracia, dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de quién? De la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Otra versión dice, para que nadie se jacte. Porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no solamente, y eso no por salirme mucho del tema, pero estamos hablando aquí en cuanto al sacrificio aceptable para Dios que ofreció Abel. Aparte de que nuestros pecados han sido expiados ya por causa de Cristo, aparte de eso, Dios nos ha concedido a ti y a mí la bendición de que Él mismo preparó de antemano las obras de justicia para que tú y yo, a partir del momento que fuimos salvados por Dios a través de Cristo, anduviésemos en ellas. Por eso yo no le veo sentido a una persona que dice que es cristiana y no hace obras de caridad, no hace obras de justicia. ¿Entiendes? No veo. Nosotros, claro, nosotros no hacemos obras de justicia para salvarnos, sino que porque hemos sido salvados. Claro, porque hemos sido salvados por Dios, es por eso que hacemos obras de justicia. ¿Verdad? Para entenderlo mejor. Porque yo he sido salvo. Dios, dice la palabra, Dios preparó de antemano todas esas obras que ahora hago en el tiempo presente para que yo me conduzca en ellas. Hermoso nuestro Dios, amén. O sea, Él hizo la obra completa en nosotros. Entonces, ¿qué significa, hermano, para proseguir con el mensaje? ¿Qué significa entonces seguir el camino de Caín, el cual Judas condena en el versículo 11, capítulo 1 de Judas? ¿Qué significa seguir el camino de Caín? Bueno, para los que anotan, hermano, seguir el camino de Caín es hacerlo a mi manera. Mira, las cosas yo las hago a mi manera, en lugar de hacerlo a la manera de Dios. Hermano, Caín se rebeló, como dije hace un momento, él se rebeló contra la autoridad de Dios en la salvación. ¿Por qué? Porque Dios demandaba sacrificio de involucrar a sangre. ¿Y cómo se rebeló? No, a él le pareció mejor ofrecer frutas y verduras. ¿Sí? A él le pareció mejor. Aunque Caín sabía, y ahí está el pecado de Caín. El pecado de Caín no fue en que él ofreció frutas y verduras. El pecado de Caín fue que él sabía lo que Dios le agradaba, lo que Dios esperaba de él. Pero más sin embargo, él se rebeló. Él dijo, ¿qué tiene que ver? Es un sacrificio, ¿no? Bueno, me parece que en lugar de ir y comprarle un carnero a Abel, porque él era el pastor que tenía el ganado, pues yo ofrezco de lo mío. Yo ofrezco de mis mejores tomates. Porque acuérdense, aquí le estamos dando un poquito de crédito a Caín. De que él lo hizo de esta manera, pero
lo hizo a su manera, ¿verdad? Entonces con esto, pues Él se rebeló. Él, literalmente, Él se negó a traer un sacrificio de sangre al altar de Dios. Él se negó. Cuando decimos Él se negó, significa que Él sabía. Hermanos, si nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios espera de nosotros, y si nosotros aún insistimos en ofrecerle a Dios la clase de sacrificios que a nosotros nos parecen mejor, estamos yéndonos en el camino de Caín. ¿Y qué dice Judas? ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? ¡Ay de ellos! Hebreos 1:11-4, veamos lo que dice tocante al tema que estamos hablando. Dice, fíjense bien, aquí lo dice, por la fe, dijimos que lo que motivó a Abel a ofrecer esa clase de sacrificios fue que su fe en Dios, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque por lo cual dice alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y dice la palabra que aún muerto Abel, énfasis agregado, aún habla por ella. ¿Qué estamos haciendo hoy en este momento? Estamos recordando el sacrificio de Abel. Abel ya murió. Abel ya no está aquí. Abel dejó de existir siglos atrás. Ya no está aquí Abel. Pero más sin embargo, hermano, todo lo que se hace para Dios y se hace bien va a dejar un legado tras de nosotros. Será recordado. Así como Jesús le dijo a sus discípulos en cuanto al perfume de alabastro que ofreció la mujer allá, ¿se acuerdan? Cuando entró y oró y le derramó el perfume y todo en los pies del Señor. El Señor dijo, esto va a ser recordado, lo que ella ha hecho por todos los siglos. ¿Sí? Qué triste, hermano, que un día de nosotros no quede recuerdo alguno de lo que no hicimos para Dios. Qué triste va a ser que algún día, nosotros que tenemos hijos, por ejemplo, que algún día nuestros hijos ni siquiera sepan qué clase de fe vivimos tú y yo, qué clase de legado les dejamos, qué clase de obras van a ser recordadas una vez que tú y yo ya no estemos aquí. Qué hermoso va a ser que tus hijos algún día digan, yo creo y sigo al Dios de mi Padre. Y cuando diga al Dios de mi Padre, significa que su padre vivió una fe verdadera para Dios, la cual ahora el hijo la está imitando. O la madre también, ¿verdad? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Qué vamos a dejar detrás de nosotros cuando nos vayamos? ¿Qué legado vamos a dejar atrás de nosotros cuando nos vayamos? ¿Qué obras van a ser recordadas con amor e inspiración una vez que nos vayamos? ¿Qué quieres oír de la gente cuando tú te vayas? ¿Qué tipo de cristiano la gente va a describir en nosotros cuando ya no estemos aquí? ¿Qué hicimos? Es para pensarlo, ¿no creen? Entonces, ¿qué significa el camino de Caín? Hermano, el camino de Caín es hacerlo a mi manera. Ahora, el camino de Caín es el enfoque de la persona religiosa hacia la salvación.
Esto hace lo que hacen los religiosos. No, mira, yo creo que para ser salvo, tenemos que hacer este tipo de rituales. Por ejemplo, los que creen que cumpliendo los 10 mandamientos se van a salvar. Eso es mentira. Eso es mentira. Si tú haces y cumples los 10 mandamientos, que no lo creo, si no lo hicieron los hombres de los siglos pasados, mucho menos nosotros, ¿no? Si queremos cumplir los 10 mandamientos a cabalidad, que porque vamos a ser salvos, no, hermano, la única forma de ser salvos es a través de Cristo, nada más, no hay de otra. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? No, por cumplir los 10 mandamientos sin Cristo no hay salvación. El religioso va a pensar de esta manera: mira, cumple los 10 mandamientos y ya la hiciste. No, no es verdad, no mientas, diles la verdad. Diles la verdad, diles que a través de Cristo. Con Cristo, ¿qué dijo? Los 10 mandamientos forman parte de la ley de Moisés, ¿o no es verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Yo no he venido a abolir la ley. He venido a cumplirla, he venido a darle cumplimiento. Significa con esto, y aunque te cueste quizás creerlo, significa con esto que el Señor nos está diciendo: ya no necesitas cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Yo ya la he cumplido por ti. Ahora eres salvo por haber creído en mí, nada más. Nada más. Ya no tienes que hacer lo que creías tú que te iba a llevar para el cielo. No, yo ya lo hice por ti, y esto es la gracia de Dios para nosotros. Amén. Pero los que siguen el camino de Caín son esta clase de personas. Amén. Y es precisamente el camino de Caín, hermano, el camino de los necios, el camino de los desobedientes, que aunque ellos saben lo que Dios espera de ellos, ellos eligen trazar su propio camino en la vida. ¿Sí? ¿Qué hizo Caín? Él sabía: sangre, sangre, no me cuesta nada. Sangre. Ah, no, él ofreció el sacrificio a su manera. Ese es el camino de Caín. El que ofrece sacrificios a Dios a su manera. El que vive la fe para Dios a su manera. Ese es el camino de Caín. Dice Isaías 53:6. Vean lo que dice el profeta Isaías. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O no lo dice aquí, hermano. Dice: cada cual se apartó por su camino. O sea, cada quien agarró su rumbo. Cada quien. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él lo cargó en él. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver a él. Volver al camino correcto, al camino de Abel, al sacrificio de Abel. Eso es todo. Hacerle caso al consejo que Dios le dio a Caín, como que Él nos lo da a nosotros en esta mañana. Si te apartas del mal camino y si haces lo bueno delante de mí, vas a caminar delante de mí. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Hazlo a mi manera. Ya no lo hagas a tu manera. Hazlo a mi manera y caminarás rectamente delante de mí. Y yo te reconoceré. Y yo estaré contigo. Y yo te libraré. Yo les decía a mis hermanos más temprano: hermano, ya no hay nada que agregarle a la rueda. Ya no hay nada que agregarle al menú. Ya Dios habló, ya Dios dictaminó, ya Dios dijo cómo. Inclusive,
Claro, nosotros ahorita ya no ofrecemos sacrificios de animales ni nada de eso, ¿verdad? Ya no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque ya fue ofrecido el sacrificio principal a través de Cristo. Pero nuestra devoción a Dios, nuestra entrega a Dios, lo que hacemos para Dios, eso representa nuestros sacrificios que hacemos para Dios. Esos son los que Dios está pesando en estos momentos. No a nuestra manera, no como a mí me conviene, no como a mí me parece mejor como Caín, sino como Dios lo manda en su palabra. ¿Verdad? Él no te va a decir, mira, hazlo así, como muchos falsos profetas. Por eso esta carta iba dirigida a los falsos profetas, porque ellos salen con es que Dios me dijo que así, es que Dios me dijo que hiciera esto, es que Dios me dijo que hiciera aquello, es que Dios me guió por aquí, es que Dios me dio un sueño, es que Dios ese mostró, Dios me mostró, no, nada, Dios ya lo dijo, Dios ya lo habló y está aquí, hagamos lo que Él dice, lo que está aquí, y no perderemos la brújula, nos mantendremos firmes en el camino, amén. Hermano, el camino de Caín está pavimentado con el orgullo del hombre, el hombre que trata de quedar bien con Dios, ¿verdad? Siguiendo normas legalistas. O no llegas a iglesias donde ellos practican cosas que no van. Dices tú, ¿y esto de dónde lo sacaron? No, que la Santa Cena la hacemos de esta manera. No, que las danzas, que significa esto, significa el otro. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que las danzas que se practican en las iglesias hoy en día, en muchas de ellas, según es un ministerio, donde dicen que cada movimiento tiene un significado espiritual? A mí hasta se me enchina la piel. No, es que mira, si ayunas de esta manera, o si caminas de esta manera, o si haces esto, o si haces el otro, es que aquí lo hacemos así. Han seguido el camino de Caín. Todo lo que se practique en la devoción diaria de una persona o a nivel congregacional en una iglesia, todo lo que se practique que no tenga un sustento bíblico representa el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín, ¿verdad? ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Ellos no lo ven. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado. Llevemos todo a la luz de las Escrituras. Aunque hubiera una porción bíblica que de pronto aparente justificar una acción o una práctica, aún con eso, hermano, no es suficiente. Porque muchas veces, y creo yo que es en la mayoría de los casos, no es lo que de verdad la Biblia estaba tratando de enseñar o de poner como un ejemplo para una enseñanza. No es, son enseñanzas dadas fuera de su contexto bíblico. No, pero aquí dice la Biblia. Sí, pero vamos al contexto. ¿Por qué la Biblia lo dice? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Sí me entienden? Pero para eso, hermanos, se necesita leer. Y es lo que a la gente no le gusta. No le gusta leer. No le gusta escudriñar. No le gusta ir a los contextos históricos de lo que se está diciendo en ciertos párrafos. Para mí es más fácil comerme lo que me dicen, lo que me enseñan. Ah, bueno, así se hace aquí. Pues ni modo, atorémosle. Cuidado, porque puede ser que hayas incursionado en el camino de Caín, el camino que lleva a la perdición de los hombres. Porque todos aquellos que van dentro del camino de Caín, hermanos, se van a perder, no serán salvos. ¿Sí? ¿Lo has considerado así? Si no está dentro del molde bíblico y como la Biblia lo enseña, hermano, es casi seguro que ya vamos por el camino de Caín.
porque lo estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Amén. No a la manera de Dios. Veamos qué dice Romanos 10 del 1 al 4. ¿Qué dice, Cristian? Ya con esto voy terminando ya. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? Hago un pequeño alto aquí. Nosotros podemos tener celo de Dios, pero eso no significa que estemos en lo correcto. Somos sinceros. Es más, no vamos lejos. Los fariseos, los que crucificaron al Señor, hermano, ellos eran celosos de la ley de Moisés. Ellos eran celosos en cuanto a todo, a su fe, ¿verdad? Ellos inclusive vieron a Jesús como lo vieron, lo cual pues lo llevó a la cruz pero ellos tenían, al final de cuentas, ellos tenían una devoción sincera hacia Dios. Claro, un celo incorrecto, no conciencia, como dice Pablo, que pues los llevó a pecar y a blasfemar contra Dios por causa de ese celo. Ellos eran sinceros de alguna manera. Ellos estaban defendiendo la ley de Moisés, la ley de Dios. ¿Sí? Hicieron lo que hicieron. Nadie los va a justificar. Pero eso es para ponerles un ejemplo. Nosotros podemos ser muy sinceros en lo que estamos creyendo, pero podemos estar sinceramente equivocados. Toda esa gente que practica cosas en las iglesias, yo no dudo que ellos lo hacen con sinceridad. No dudo que la que está acá con el panderito es sincera en su devoción a Dios. No dudo que lo sea, pero pregunta, ¿estará ofreciendo un fuego extraño que Dios no mandó? Y ahora hasta hombres hay también. Hombres con panderito. Pregunta, ¿a quién estamos agradando al final? ¿A la gente o a Dios? ¿Qué pensará Dios estando ahí en su trono? Dice, pero no conforme a ciencia. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ahí está, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ay, hermanos, ese es el peligro. Tú crees que estás bien como vas con Dios, pero puede que estés mal. Y ya vas en el camino de Caín y no te has dado cuenta. Dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia para todo aquel que cree. ¿Sí? Ay, lo bueno es que esto es para los falsos maestros nada más. Sí, el enfoque eran ellos. Porque por eso Judas escribió la carta, para combatir la influencia de los falsos maestros. Pero cuidado, porque seguir el camino de Caín no solamente involucra a los falsos maestros. Tú y yo podemos estar siguiendo el mismo camino. ¿Cómo? Si yo no enseño herejías. Sí, pero estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Sí? Lo dice la Escritura. El sacrificio de Caín, eso es lo que nos enseña. ¿O no? El sacrificio de Abel, por otro lado, también nos enseña a hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera de nosotros. Entonces, seguir el camino de Caín, hermano, es ir tras lo que a mí me conviene. ¿Qué beneficios puedo obtener para mí con este evangelio? ¿O no lo hacen los falsos maestros también?
Aquí dice la escritura, en Juan 1 dice, hijito, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aunque aquí se refería acerca de un saludo muy afectuoso de Juan a Gallo, su discípulo amado, pero ellos lo tuercen, dicen, no, aquí Dios dice que Él quiere que seamos bien prosperados. Entonces voy a usar esta cita bíblica, la voy a recitar a la iglesia el domingo, y como todos quieren ser prosperados, como todos quieren vivir bien, pues entonces van a soltar la marmaja cuando yo les pida la ofrenda. ¿O no es verdad, hermano? Eso hacen los falsos maestros. Pero les digo una cosa, a veces culpamos a los falsos maestros de todo. No, hermano, la Biblia enseña que un falso maestro es la retribución de Dios para un falso creyente. ¿Sí? O sea, tú decides qué pastor quieres tener. Al final, si hay codicia en tu corazón, tú vas a buscar un pastor de la prosperidad. Si hay pecaminosidad en ti, pecado sexual, pues tú vas a buscar un pastor que también tiene su récord detrás y que de pronto no le da mucho a hablar de ciertos temas. Pero si tú quieres, si tú amas la verdad de Dios, si tú estás siguiendo la santidad porque has entendido que sin santidad nadie verá al Señor, tú vas a buscar un pastor bíblico que tema a Dios, que tiemble ante su palabra. O sea, al final cada quien tiene el pastor que quiere. Cada quien tiene el pastor que necesita. No es culpa de los falsos maestros. Es culpa de los que los siguen, porque ellos ofrecen lo que el público quiere al final. La codicia, ¿verdad? ¿Qué beneficios puedo obtener para mí con este evangelio? Judas dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Vayamos al versículo 12 y versículo 13, de ahí mismo de Judas. Veamos cómo le escribe Judas a estos personajes. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, dice, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fíjense cómo les dice Judas, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermano, si tú y yo vamos siguiendo el camino de Caín, no hay garantía de que vamos a la gloria eterna. No la hay. No la hay. No la hay. Aquí Judas dice, da el dictamen de los que siguen ese camino. Así que por tanto Judas, como Pedro en 2 de Pedro 1, del 1 al 22, no la busquen, solamente escríbenla. Ellos se encajan muy bien con sus 2 descripciones, estas características de los falsos maestros, los cuales son rebeldes, codiciosos y orgullosos. Amén. ¿Por qué? Porque aunque ellos no estaban cometiendo, y no están cometiendo, porque existen hoy en día todavía, no estaban cometiendo un crimen atroz como lo cometió Caín con su hermano Abel, aunque ellos no lo están haciendo de una manera literal, hermano, ellos están matando la fe y están destruyendo el alma de muchas personas hoy en día. Amén. ¿O no es verdad? Solamente anoten Mateo 7:15 y Gálatas 1:9 si quieren tenerlos ahí como referencia. Pregunta final para ti, así como yo me la he hecho también. ¿Qué camino estamos siguiendo?
¿Qué camino? ¿El camino de Alá y se va? ¿El camino de que a mí me parece mejor? ¿Me conviene? ¿O a mi manera? ¿Yo vivo la fe a mi manera? ¿O yo hago lo que todos hacen? Porque al final, si todos los hacen es porque es verdad, es cierto. ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Cómo estamos viviendo la fe tú y yo? ¿De verdad estamos siendo sinceros cuando ofrecemos sacrificios a Dios? ¿Sí? ¿De verdad le estamos dando lo mejor a Dios? ¿De verdad le estamos dando lo más gordo de nuestro ganado a Dios o le damos lo que nos sobra? Analicémonos cada quien. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué camino estamos siguiendo? Si tú me dices, yo estoy siguiendo el camino de Abel, gloria a Dios, me voy a juntar más contigo. ¿Sí? Pero si tú me dices en esta mañana, creo que estoy siguiendo el camino de Caín, pues entonces es tiempo de que retrocedamos, de que nos volvamos a la senda correcta, de que ofrezcamos a Dios los sacrificios que Él quiere y espera de nosotros. A la manera de Dios. A la manera de Dios. No lo que a mí me conviene. No lo que a mí me acomoda. No lo que a mí me sienta bien. No lo que me sobra. No lo que me parece a mí prudente. No lo que me parece a mí conveniente. ¿Sí? Sino a la manera de Dios. A la manera de Dios. No a nuestra manera. Amén. Lo único que te puedo decir es con esto y que sea como una alerta para nosotros en esta mañana. El camino de Caín, hermano, nos llevará a la separación con Dios. Y por ende, a la muerte eterna. ¿O no lo dijo Judas al final del texto? Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, el escritor de la carta a los Hebreos nos da este consejo en Hebreos 3:15, si Cristian lo pone.